Mi hija me despertó a las 5 de la mañana para que le hiciera su café matutino y le preparara el desayuno. Me llamó la criada. Así que, al día siguiente, la desperté a las 4 de la mañana y preparé un pequeño desayuno sorpresa que jamás olvidará. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Los golpes comenzaron en algún lugar dentro de un sueño que ya había olvidado. 3 golpes fuertes, luego otros 3, cada uno más alto que el anterior. Abrí los ojos a la oscuridad. El brillo verde del reloj marcaba apenas las 5. Los golpes continuaron, no el toque educado de alguien que revisa si estás despierto, sino el martilleo exigente de quien espera que ya estés de pie. Coloqué las piernas al lado de la cama, con mi cuerpo protestando. Había estado cocinando hasta casi las 11 la noche anterior. Porque Jane lo quería elegante, lo quería perfecto para unas fotos que necesitaba. Mis pies encontraron el frío del piso de madera. Papá, levántate. Necesito café y desayuno ahora. Tengo una reunión importante en 1 hora. La voz de Jane atravesó la puerta, tan cortante como los golpes. Me puse la bata y abrí la puerta. Ella estaba allí, con un pijama de seda, del tipo con costuras hechas a mano que atrapaban la luz del pasillo como si fueran agua. Tenía los brazos cruzados. Su expresión no mostraba ni una pizca de disculpa. Jane, estuve cocinando hasta tarde anoche. ¿Puede esperar 1 hora? Sus ojos se estrecharon. Papá, tú vives aquí gratis. Haz tu trabajo como el personal de servicio o busca otro lugar donde quedarte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Tú vives aquí gratis. El personal de servicio. Me quedé allí, con la mano aún en el picaporte, intentando comprender lo que acababa de escuchar. Esta casa, la que yo había comprado en 1997 con mi primer cheque de comisión real. La que refinancié para ayudar a Jane durante su divorcio. Mi casa. Pero ella ya se había dado la vuelta, regresando a su habitación. La seda susurraba al rozarse mientras caminaba. Descendí las escaleras, mi mano siguiendo el pasamanos que yo mismo había lijado y barnizado hace 15 años. En la sala, Cory estaba despatarrado en el sofá, con la pantalla del teléfono proyectando una luz azul sobre su rostro. No levantó la vista, no reconoció mi presencia, simplemente siguió deslizando el dedo, moviendo el pulgar en círculos infinitos. Las luces de la cocina me lastimaron los ojos cuando encendí el interruptor. Me moví a través de la coreografía familiar. Huevos del refrigerador, mantequilla del plato, granos de café del congelador. Mis manos conocían el trabajo sin pensarlo. Romper 3 huevos. Batir hasta que el amarillo quede uniforme. Calentar la sartén hasta que una gota de agua resbale por la superficie. Mientras la mantequilla se derretía, traté de recordar cuándo había comenzado todo esto. La voz de Jane resonó en mi memoria. Solo 2 o 3 meses hasta que volvamos a ponernos de pie. Eso fue en primavera, hace 2 años. Había perdido el contrato de arrendamiento de su apartamento. Algo sobre el propietario vendiendo el edificio. Necesitaba un lugar donde quedarse. Temporal, dijo. Yo ofrecí inmediatamente. Era mi hija. Por supuesto que podía quedarse. La sartén del omelette, la misma que había usado cada mañana durante meses, cientos de veces, quizá miles. Dejé de contar alrededor del 6º mes, cuando la palabra gracias desapareció del vocabulario de Jane. Vertí los huevos, los vi expandirse y burbujear en los bordes. Añadí champiñones, queso, hierbas frescas del jardín que aún mantenía. Lo doblé perfectamente, como había aprendido en un programa de cocina que solía ver antes de que mis mañanas se convirtieran en servir desayunos antes del amanecer. La cafetera rugió. Me di el café molido, encendí la máquina. El aroma llenó la cocina. Tostado oscuro, del tipo caro que prefería Jane. Lo había comprado ayer junto con la crema orgánica que le gustaba, la que cuesta el doble que la normal.
Serví el omelette con la precisión que aprendí después de vender autos durante 35 años. La presentación importa. Los detalles importan. El adorno acomodado con precisión. Las tostadas cortadas en diagonal. El café servido en su taza favorita. Jane bajó exactamente 1 hora después de haber golpeado mi puerta. Se había duchado, vestida con lo que llamaba su estilo profesional casual, otro atuendo que costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Se sentó a la mesa, abrió su laptop y comenzó a teclear antes siquiera de que sus dedos tocaran el tenedor. Yo me quedé de pie junto al mostrador observando. Ella tomó un bocado, aún escribiendo, luego otro. Sus ojos nunca se apartaron de la pantalla. Sin reconocimiento, sin gracias. Ni siquiera una mirada en mi dirección. Los huevos están sobrecocidos. Esfuérzate más la próxima vez. Lo dijo sin levantar la vista, sin pausar su escritura, simplemente lo enunció como un hecho, del mismo modo en que uno menciona el clima. Subí nuevamente las escaleras, con las piernas más pesadas que cuando había bajado. En mi visión periférica, Cory seguía en el sofá deslizando la pantalla. Seguía sin hablar, sin moverse, excepto por ese movimiento eterno del pulgar. Al llegar a mi habitación, cerré la puerta detrás de mí. No un portazo, solo el clic suave de la cerradura enganchándose. Me senté al borde de la cama y miré mis manos. Estaban firmes. Eso me sorprendió. Esperaba que temblaran, esperaba algún signo visible de lo que acababa de fracturarse dentro de mí. Pero estaban firmes, perfectamente firmes. Y en algún lugar de mi pecho, algo frío y claro comenzaba a tomar forma. Subí las escaleras, sintiendo la alfombra comprimirse bajo cada paso. En lo alto, cerré la puerta de mi dormitorio y el clic de la cerradura sonó definitivo. Absoluto. Me senté al borde de la cama, el colchón hundiéndose ligeramente bajo mi peso. Mis manos aún conservaban el calor de la cocina. Abajo, el teclado de Jane tecleaba en ráfagas rápidas. La reunión importante, aquella para la que yo había sido convocado a servir. Tomé mi teléfono del buró y abrí la aplicación de notas. No para desahogarme, no para quejarme, sino para calcular. 35 años vendiendo autos me habían enseñado una habilidad esencial. Conocer los números. Saber siempre exactamente con qué estás lidiando. Primero, el valor de la casa. La había refinanciado 3 años atrás cuando el divorcio de Jane se complicó y necesitó ayuda con los honorarios legales. El banco la había tasado en 485.000. Escribí el número, lo vi aparecer en la pantalla. Luego, el alquiler de mercado. Había investigado esto cuando Jane pidió quedarse. Una casa de este tamaño en el distrito de Hawthorne, cerca del centro de Portland. Había visto listados comparables en 2.400 mensuales, algunos incluso más altos. Estaba siendo conservador. Lo escribí. Servicios, internet, agua, gas, electricidad, basura. Yo pagaba todo. Lo había hecho durante 2 años. El costo mensual promedio era de 370. Otra línea en mis notas. Comestibles. Yo hacía todas las compras, toda la cocina, alimentaba a 3 adultos, compraba todo lo que Jane pedía, orgánico esto, especial aquello. Promedio mensual, 800. Otra línea. La matemática llegó fácil. Sumas que había hecho miles de veces. Calculando costos para el concesionario y pagos de clientes, márgenes de ganancia y divisiones de comisión. 2.400 más 370 más 800, 3.570 mensuales. Multiplicado por 24 meses, 85.680. Me quedé mirando el número, añadí impuestos de propiedad y seguro que seguía pagando. Promedio anual, otros 120 mensuales. Recalculé. 87.560. Dejé el teléfono sobre mis piernas, lo levanté otra vez. El número seguía ahí, inalterable. La voz de Jane surgió en mi memoria. No de esta mañana,
sino de hace 2 años, a comienzos de primavera, cuando los cerezos comenzaban a florecer en el parque. Ella se había sentado en mi mesa de cocina, con el rímel corrido por haber llorado. Solo 2 o 3 meses, papá, hasta que volvamos a estabilizarnos. Agradecemos mucho esto. Recordé haber asentido, recordé decir, por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Recordé su abrazo, breve pero genuino. Aquel abrazo sincero tenía una fecha de caducidad que yo no había notado. La primera semana, me agradecía por la cena. El primer mes, ayudaba a veces con los platos. Para el 6º mes, había empezado a pedirme comidas específicas. ¿Puedes hacer ese salmón con el glaseado? Ya ni siquiera decía por favor. Solo la expectativa de que lo haría. Para el primer año, había comenzado a dejar sus platos sucios sobre la mesa para que yo los retirara. Los de Cory también. Empecé a encontrar su ropa sucia en el baño, dejada ahí para que yo la lavara. Ninguno lo mencionaba. Ninguno lo pedía. Las tareas simplemente aparecían y yo las hacía. Alrededor del mes 15, Jane había comenzado a llamarme desde su habitación cuando quería algo, como si yo fuera el personal de servicio. Como si esta no fuera mi casa, mi cocina, mi lavadora. Y esta mañana, haz tu trabajo como el personal de servicio. Me levanté de la cama y volví a mirar mis manos. Estas manos habían vendido autos durante 35 años, cientos de ventas, quizá miles. Conocía a la gente, sabía leerla, sabía cuando alguien negociaba de buena fe y cuando simplemente estaba tomando y tomando. Había tenido un cliente una vez, quizá 15 años atrás, que quería un sedán de lujo y pedía descuento tras descuento. Cambios de aceite gratis, detallado gratis, llantas de invierno gratis, tapetes gratis. Cada vez que yo aceptaba algo, pedía más. Nunca satisfecho, nunca con intención de estarlo, solo probando cuanto podía extraer. Mi gerente de ventas me había apartado después de la 4ª visita. No negocies con gente que no te respeta, Emile. Te quitarán todo y te culparán a ti por quedarte vacío. Me alejé de ese trato. El cliente se fue a otro concesionario, probablemente les hizo lo mismo. Pero no puedes alejarte de la familia, ¿verdad? Las horas pasaron. La luz de la tarde entraba en ángulo por mi ventana. Había estado sentado allí, pensando, sin moverme excepto para ajustar mi posición cuando la espalda se me tensaba. Abajo escuché a Jane moverse. Escuché el refrigerador abrirse y cerrarse. Papá, tengo hambre. ¿Puedes hacer esa pasta con champiñones y haz suficiente para Cory? Su voz subió por las escaleras, exigente, llena de derecho. Antes de esta mañana, ese tono me habría hecho bajar corriendo, disculpándome por no haber anticipado sus necesidades. Ahora sentí algo distinto, algo frío, algo claro. Bajé las escaleras, con cada paso deliberado. Jane estaba en la cocina, teléfono en mano, deslizando la pantalla. Al verme entrar levantó la mirada. Algo en mi expresión la hizo detenerse a mitad de movimiento, su boca se abrió y luego se cerró. Después volvió a mirar su teléfono. Saqué la pasta, los champiñones, la crema. Puse el agua a hervir, corté los champiñones con la precisión que había aprendido de años viendo programas de cocina en mis escasos momentos libres. Mis movimientos eran exactos, profesionales. Pero por dentro, estaba planificando. Esa noche, me acosté mirando el techo. No giraba, no agonizaba, solo pensaba. La casa estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. A través de la pared escuché el televisor de Jane, algún programa con risas enlatadas. Bien entrada la noche, el reloj marcaba 3:30. Cuando finalmente me incorporé, el plan llegó completo. No fragmentos que necesitara ensamblar, no un bosquejo vago, una estrategia completa, detallada y secuencial, profesional. 35 años leyendo personas, entendiendo la ventaja, estructurando acuerdos, sabiendo que valoraban los clientes, que temían, que presión los hacía firmar en la línea punteada. Todo eso.
Cada habilidad que había perfeccionado se enfocó de pronto en un solo propósito. No venganza, corrección. Jane y Cory valoraban la comodidad, el servicio, la apariencia de éxito sin el trabajo necesario para mantenerlo. Temían la incomodidad, temían la exposición, temían tener que funcionar realmente sin alguien que manejara cada detalle de sus vidas. El primer paso estaba claro, cristalino. Mostrarles lo que realmente se siente la servidumbre. Luego documentarlo todo. Luego presentar la factura. Puse la alarma temprano, antes del amanecer, y me recosté de nuevo. Por primera vez en 2 años, quizá más, me dormí con propósito en lugar de agotamiento. La alarma me sacó del sueño horas antes del amanecer. No fue un sobresalto, había esperado el sonido. Me vestí en la oscuridad, movimientos deliberados, casi ceremoniales. Pantalón de vestir, camisa abotonada, la misma ropa de presentación que usaba para ventas importantes de autos. Esto era importante. Me paré frente a la puerta del dormitorio de Jane y Cory, con la mano levantada. Dentro, un leve ronquido. La casa sostenía ese silencio profundo que solo existe en las horas que la mayoría de las personas nunca ve. Toqué fuerte 3 veces, luego otras 3. El mismo ritmo exigente que Jane había usado en mi puerta. Silencio, luego movimientos, luego pasos. La puerta se abrió. Jane estaba allí, con el cabello enredado, los ojos intentando enfocar. Llevaba una camiseta vieja. El pijama de seda caro descartado en algún lugar. Abrió la boca para hablar. Buenos días. Personal de servicio. Hora de levantarse. Necesito el desayuno listo en 2 horas. Omelette, tocino, panqueques, ensalada de frutas. Reunión importante hoy. Mantuve mi voz alegre, enérgica, el tono de alguien que espera cumplimiento inmediato. Jane parpadeó. Papá, ¿qué demonios? Son las 4 de la mañana. ¿Te volviste loco? Tienes toda la razón, hija. Esta es mi casa, y si el propietario puede exigir servicio de quienes viven aquí gratis, hoy ejerzo ese derecho. A la cocina, ahora. Detrás de ella, Cory se incorporó en la cama, confundido, sin camiseta, entornando los ojos para verme. No lo reconocí, mantuve mis ojos en Jane. Su expresión pasó de la confusión a la indignación, luego a algo parecido a la comprensión. No puedes hablar en serio. A la cocina, repetí. Ahora. Dijiste que yo vivo aquí gratis. En realidad, tú vives aquí gratis. Así que hoy, tú eres el personal de servicio. El cambio fue palpable. Jane comprendió que hablaba completamente en serio. Bajó las escaleras, cada paso reacio. Yo la seguí, me acomodé en la silla donde ella solía sentarse, donde pasaba el tiempo deslizando su teléfono mientras yo la atendía. Las luces de la cocina le lastimaron los ojos. La observé entrecerrar los párpados, buscar los granos de café. Empecemos con el café, dije con voz agradable. Ya sabes cómo me gusta. Fuerte, caliente, nada de ese café aguado. Jane se acercó a la cafetera, con las manos torpes por el sueño. Midió el café, llenó el depósito de agua. La máquina comenzó su burbujeo familiar. Mientras se preparaba, ella se quedó allí, con los brazos cruzados, mirando el mostrador. Los huevos, continué. Omelette, champiñones y queso como el que te hago a ti. Y necesitaré tocino. Crujiente, no quemado. Ella sacó los huevos del refrigerador. Sus movimientos eran bruscos, molestos, los rompió en un tazón y los batió con más fuerza de la necesaria, el tenedor raspando contra la cerámica. El café terminó. Me lo sirvió. Tomé un sorbo, lo dejé en la mesa. Amargo. Hazlo de nuevo. El café está bien. Hazlo de nuevo. La mandíbula de Jane se tensó. Tomó la taza, la vació en el fregadero y empezó otra vez. Esta vez puso menos café, probablemente pensando que lo quería más suave. Cuando me lo trajo, lo probé y negué con la cabeza.
Ahora está demasiado suave. Tercera vez. Hazlo bien. Las manos le temblaban al tomar la taza. Detrás de ella, Cory apareció en la entrada de la cocina con unos pantalones deportivos, el rostro torcido de enojo. ¿Qué demonios te pasa? Es pleno medio de la noche y tú. Tu mujer estableció las reglas de la casa, dije sin mirarlo. El propietario hace las demandas. Las personas que viven gratis sirven. Yo solo estoy siguiendo su sistema. Cory abrió la boca, la cerró, miró a Jane, que estaba preparando su tercera cafetera, con los hombros tensos. Se retiró a la sala. El amanecer empezó a abrirse paso por la ventana de la cocina. Una luz gris filtrada hacia dentro hacía que todo se viera frío. Jane finalmente había entregado un café aceptable y ahora estaba trabajando en el omelette. Observé cómo sus manos temblaban cuando vertió los huevos en la sartén. ¿Dónde está el tocino? Pedí tocino. Estoy haciendo primero el omelette. Los quiero juntos. Calientes, frescos. Empieza de nuevo y haz el tocino al mismo tiempo. Abandonó el omelette a medio cocinar, tomó el paquete de tocino, comenzó a colocar las tiras en otra sartén. Los huevos de la primera sartén empezaron a quemarse. Ella trató de retirarlos, de salvar algo, pero era demasiado tarde. Esos huevos están arruinados, observé. Completamente incomibles. ¿Le servirías eso a alguien importante? Empieza de nuevo. Esto es una locura. Empieza de nuevo. El tiempo se estiró. La cocina se llenó con el olor de huevos quemados y tocino demasiado cocido. El rostro de Jane había pasado de la indignación al agotamiento, con los ojos enrojecidos. Había reiniciado el omelette ya 3 veces. Cada vez algo salía mal. Demasiada sal, se rompía al doblarlo, quedaba crudo por dentro. ¿Dónde está la ensalada de frutas? Pregunté. Sigo esperando. Sacó fruta del refrigerador. Fresas, uvas, melón. Sus manos torpes maniobraban el cuchillo, cortando trozos demasiado grandes, demasiado desiguales. Los arrojó en un tazón y me lo empujó. La presentación importa, dije. Esto se ve descuidado. Como si no te importara la persona a la que estás sirviendo. La voz de Jane se quebró. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás siendo cruel? Dejé caer la alegría falsa de mi voz. La miré directamente. Ahora sabes lo que yo he sentido durante 600 mañanas seguidas. Recuerda esta sensación. Me puse de pie, tomé mis llaves del auto del mostrador. El omelette que finalmente había logrado completar estaba sobre la mesa. Adecuado, pero imperfecto. Yo no lo había tocado. Jane estaba allí, temblando. No de frío, sino de agotamiento, de furia y de algo más. Vergüenza quizás, reconocimiento quizá. Su rostro se arrugó, pero si era dolor o rabia, no lo supe ni me importó. Fui hacia la puerta principal, la abrí. El aire de la mañana era frío, limpio. A mis espaldas, la voz de Jane se elevó. Algo entre un grito y un sollozo, pero no alcancé a entender las palabras. Entré en mi auto, me acomodé en el asiento, encendí el motor. El reloj del tablero marcaba apenas pasadas las 7. 2 horas. Las mismas 2 horas que ella me había exigido incontables veces. Mientras salía de la entrada, miré hacia atrás. La luz de la cocina seguía encendida. La silueta de Jane estaba inmóvil en la ventana. Ajusté la palanca a drive y me dirigí hacia el centro, hacia el edificio de vidrio donde trabajaba Michael Stevens. La lección personal estaba completa. Ahora venía la estrategia profesional. El tráfico de la mañana estaba ligero. Llegué al centro antes de las 8, encontré estacionamiento en un garaje bajo el edificio. El elevador me llevó al 3er piso, suave y silencioso. El bufete ocupaba todo el piso. Puertas de vidrio, alfombra gris elegante, un escritorio de recepción donde una mujer treintañera tecleaba sin levantar la vista. Emil Porter, dije. Cita a las 8:30.
Ella asintió, señaló las sillas de cuero junto a la pared. Me senté bajo títulos enmarcados y certificados, el tipo de exhibición profesional que le dice al cliente que está en manos capaces. Una máquina de café burbujeaba en la esquina. Ya había tenido suficiente café por un día. Había programado esta consulta 4 días atrás, la tarde después de mi sesión de cálculos nocturna, antes del incidente del espejo esa mañana, antes de haber formado completamente el plan. Sabía que necesitaría estructura legal, orientación profesional. 35 años en ventas me habían enseñado que la emoción pierde negociaciones, la documentación y la ventaja las ganan. Una puerta se abrió. Un hombre cuarentón apareció, con camisa planchada pero sin corbata, profesional sin pretensiones. Señor Porter. Me levanté, lo seguí a su oficina. El cuarto era eficiente. Un escritorio con archivos organizados, una ventana con vista a la ciudad, estantes con libros de derecho alineando una pared. Michael Stevens se acomodó detrás de su escritorio y me indicó que me sentara frente a él. Gracias por recibirme, dije. Mencionó un problema con inquilinos por teléfono. Cuénteme. Expliqué la situación como presentaría un trato de autos. Hechos primero, emoción eliminada. Hija adulta y yerno, mi casa. 2 años de residencia, sin contrato, sin pago, sin acuerdo de renta, demandas crecientes de servicio, explotación disfrazada de ayuda familiar. Stevens tomó notas en una libreta legal, su letra rápida y precisa. Hizo preguntas que me sorprendieron por lo específicas. ¿Reciben correspondencia en su dirección? Sí. Cambiaron su dirección postal alrededor de los 6 meses. ¿Actualización de licencias de conducir a su dirección? Sí. ¿Tienen llaves de la casa? Por supuesto, les di llaves cuando se mudaron. Cada sí hacía que Stevens asintiera, no con aprobación, sino con reconocimiento. Esos detalles importaban de maneras que apenas comenzaba a comprender. Dejó el bolígrafo. Incluso sin contrato, ellos han establecido residencia legal. La ley de inquilinos en Oregón protege mucho los derechos de los ocupantes. No puede cambiar cerraduras ni retirar sus pertenencias. Eso es desalojo ilegal y podrían demandarlo. Absorbí esto. Entonces, en mi propia casa estoy legalmente impotente para sacar a personas que no pagan y no son bienvenidas. No impotente, pero debe seguir el proceso. Notificación escrita, 30 días mínimo en Oregón. Si se niegan a irse cuando el aviso vence, usted presenta un desalojo formal en la corte. Hay una audiencia. Si el juez falla a su favor, los alguaciles ejecutan el desalojo. Plazo, de 2 a 3 meses mínimo, posiblemente más si ellos se oponen. Costo. Las tarifas judiciales son unos cuantos cientos. Mis honorarios dependen de la complejidad, pero la representación típica en desalojos comienza alrededor de 2.000. Puede aumentar si ellos pelean duro. Asentí lentamente. Había esperado dificultad, pero esto era más complejo de lo que imaginaba. Más costoso, más tardado. Stevens continuó, con voz estable. Ellos podrían presentar cargos por acoso, intentar obtener una orden de restricción que le impida entrar en partes de su propia casa. Podrían alegar que usted está creando un ambiente hostil. Los hijos adultos en estas situaciones suelen usar la simpatía familiar como arma. ¿Qué necesito hacer? Documentarlo todo. Evidencia en vídeo de usted realizando tareas del hogar mientras ellos le dan órdenes. Eso establece un patrón de explotación. Registros escritos de todos los gastos que usted cubre. Fotografías del estado de la propiedad en caso de que dañen algo. Registros de cualquier amenaza o comportamiento agresivo. Se inclinó hacia adelante. Recomiendo instalar un timbre con cámara. Genera registros con marcas de tiempo que prueban patrones de residencia y su presencia constante como propietario. También lo protege si alegan que usted nunca está o que abandonó la propiedad. Pensé en el timbre ring que había visto anunciado. ¿Cuánto? El modelo básico cuesta alrededor de 180. Instalarlo usted mismo es fácil.
Empiece a grabar hoy. Stevens giró hacia su computadora, comenzó a escribir. Estoy redactando un aviso formal ahora mismo. Les daremos 3 opciones claras. Sus dedos se movían por el teclado mientras hablaba. Opción 1. Firmar un contrato de alquiler por 1.800 mensuales. Eso incluye servicios y gastos compartidos del hogar por debajo del valor de mercado de su vecindario, lo cual demuestra su razonabilidad. Opción 2. Comprar la mitad de la propiedad según su valor actual, aproximadamente 240.000. Eso los pondría en la escritura y los haría legalmente responsables de los impuestos y el mantenimiento. La mayoría no tiene ese tipo de capital, pero ofrecerlo demuestra buena fe. Y la opción 3, desocupar en 30 días. Hizo una pausa, levantó la vista de la pantalla. También existe lo que llamamos efectivo por llaves. Les ofreces dinero para que se vayan voluntariamente, normalmente unos cuantos miles. Evita una batalla legal. Ahorra honorarios y meses de estrés, generalmente es más barato a largo plazo. Lo consideré con pragmatismo. Unos miles ahora frente a meses de honorarios y guerra emocional. ¿Cuánto suele funcionar? Dependiendo de la situación, de 3 a 5.000 es común. Algunas personas ofrecen más para acelerar el proceso. Stevens imprimió el documento y me lo entregó. El lenguaje era formal, preciso, sin emoción. 3 opciones, cada una explicada con claridad. Plazo de 30 días, líneas de firma al final. Cuando entregue esto, dijo Stevens, espere escalada. Los hijos adultos suelen alegar abuso a personas mayores, poner a otros miembros de la familia en contra del padre, publicar en redes sociales haciéndose pasar por víctimas. Llamar a la policía con denuncias falsas. Usted debe protegerse. ¿Cómo? Nunca esté solo con ellos durante confrontaciones. Tenga un testigo, amigo, vecino, incluso contrate a alguien si es necesario. Grabe todas las interacciones. Oregon permite grabación con consentimiento de una sola parte, lo que significa que puede grabar conversaciones sin que ellos lo sepan. Mantenga una conducta calmada en todo momento. Cualquier arrebato emocional ayuda a su caso, no al suyo. Asegure documentos importantes, objetos de valor, cualquier cosa que ellos puedan destruir o robar. La gente se vuelve destructiva cuando se siente acorralada. Estudió mi rostro. ¿Tiene vivienda de respaldo si esto se pone feo? ¿Algún lugar seguro donde quedarse? No había considerado eso. Asumí que me quedaría en mi propia casa. Stevens negó con la cabeza. A veces, la retirada táctica es estrategia. Si se vuelve violento o si están dañando propiedad, es mejor irse temporalmente y dejar que el proceso legal avance. No les dé munición quedándose en un ambiente tóxico. Doblé el aviso y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. El papel pesaba más de lo que debería. Primer paso, pregunté. Entregue el aviso hoy. Su respuesta nos dirá cuán dura será la pelea. Guarde una copia para usted. Haga que firmen reconociendo recibo si es posible. Luego esperamos 30 días. Si no eligen una opción, iniciamos el desalojo. Me levanté, estreché su mano. Profesional, firme. El apretón de manos de 2 hombres que entienden que esto es un negocio, no un drama familiar. Una cosa más, dijo Stevens. Cuando se nieguen, y probablemente lo harán, no reaccione emocionalmente. No discuta. Solo documente su negativa y déjeme manejar el resto. Salí de su oficina, tomé el elevador, caminé por el garaje hasta mi auto. El sobre con el aviso formal estaba en el bolsillo de mi chaqueta. El peso se sentía como un arma cargada. Me senté en el asiento del conductor, motor apagado, sosteniendo el sobre. Afuera, la ciudad se movía a mi alrededor. Gente yendo al trabajo. El tráfico creciendo. La mañana avanzando. Sabía lo que seguía. Conducir a casa. Presentar las opciones. Ver la reacción de Jane y Cory. La lección del espejo había sido personal. Esto era legal, profesional.
La verdadera guerra estaba por comenzar. Las semanas siguientes me convirtieron en documentalista de mi propia explotación. El timbre ring montado junto a mi puerta con 4 simples tornillos se convirtió en mi testigo silencioso. Cada vez que Jane llamaba desde arriba, cada vez que Cory dejaba platos para que yo los recogiera, la cámara lo registraba. Mi teléfono acumuló 47 vídeos. Cada uno mostraba el mismo patrón. Ellos ordenando, yo cumpliendo. 2 semanas después de reunirme con Stevens, conduje a una notaría en el centro. La mujer detrás del escritorio me vio firmar 3 copias del aviso formal, presionó su sello en cada una y añadió su firma. La marca en relieve lo hacía oficial, legal, vinculante. El sobresellado reposaba en el asiento del pasajero durante el regreso a casa. La luz de la tarde primaveral entraba en ángulo por el parabrisas. Los cerezos bordeaban la calle, sus pétalos esparcidos por las aceras como confeti para una celebración que nadie estaba teniendo. Entré a mi casa. Jane estaba en la mesa del comedor, laptop abierta, tecleando. Cory ocupaba el sofá, el brillo del teléfono iluminando su rostro. Ninguno levantó la vista. Esto era normal para ellos. Yo entrando y saliendo, invisible, irrelevante, excepto cuando me necesitaban. Caminé hacia la mesa y coloqué el sobre directamente frente al teclado de Jane. Este es un aviso formal de 30 días respecto a su residencia en esta propiedad. Jane levantó la vista, su expresión pasando de irritación por la interrupción a confusión. ¿Qué? Es un documento legal preparado por mi abogado. Necesitan leerlo ahora, ambos. Cory finalmente prestó atención, incorporándose, dejando su teléfono a un lado. Jane tomó el sobre, sus dedos rompiendo el sello con más fuerza de la necesaria. Desplegó el papel, sus ojos recorrieron el texto. Vi cómo su rostro cambiaba, confusión convirtiéndose en comprensión, en shock, en furia. ¿Nos estás desalojando? ¿En serio vas a echar a tu propia hija a la calle? Mi voz se mantuvo firme. Profesional. Estoy proporcionando 3 opciones. Opción 1, firmar un contrato de alquiler. 1.800 mensuales más la mitad de los servicios. Eso está por debajo del valor de mercado de este vecindario. La risa de Jane fue dura, afilada. No podemos pagar eso. Opción 2, comprar el 50% de la propiedad. 242.500. Eso los convierte en copropietarios responsables de impuestos y mantenimiento. Cory ya estaba de pie, su lenguaje corporal agresivo, los hombros tensos. Eso es una locura. ¿De dónde sacaríamos ese dinero? Lo miré directamente. Opción 3, encontrar vivienda alternativa dentro de 30 días. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el sonido distante del tráfico. Cory intentó otro enfoque. Intimidación. ¿Sabes cómo te hace ver esto? Como un padre cruel que abandona a su familia en necesidad. Me aseguraré de que todos lo sepan. Tus amigos, tus vecinos, redes sociales. Todos verán qué clase de persona eres. Tomé mi teléfono, abrí la carpeta donde estaban los vídeos y giré la pantalla hacia ellos. 47 miniaturas, cada una mostrándolos en mi casa. Tratándome como personal. Tengo 47 grabaciones de vídeo. Ordenándome. Llamándome el personal de servicio. Tratándome como un sirviente en mi propia casa. Dile a quien quieras. Yo les mostraré esto. Jane miró la pantalla. Su rostro perdió color. No lo sabía. No sospechaba que yo estaba documentando nada. Intentó otro método. Su voz se suavizó, lágrimas formándose. Papá, somos familia. ¿De verdad vas a elegir una propiedad por encima de tu propia hija? Lo sentí. El tirón de décadas siendo su padre. El instinto de consolar, de arreglar, de sacrificarme. Pero luego recordé esa palabra, personal de servicio. Las 600 mañanas, el agotamiento y la explotación disfrazada de obligación familiar.
Estoy eligiendo dignidad sobre explotación. Hay una diferencia. El aviso está entregado. 30 días. Si siguen aquí después de eso, presento el caso en la corte. Su elección. Tomé mi copia del aviso y caminé hacia mi habitación. A mis espaldas, la voz de Jane me siguió. Fría ahora, sin lágrimas. Vas a arrepentirte. Cerré la puerta de mi habitación, me senté en la cama, escuché sus voces a través de la pared, apagadas, enfadadas, planificando algo. Que planearan. Yo había cumplido cada requisito legal. Steven se había asegurado de eso. Los días que siguieron transformaron la casa en territorio hostil. Jane y Cory dejaron de fingir cualquier cordialidad. No me hablaban excepto en intercambios breves y necesarios. Muévete. Necesito eso. Estás en mi camino. Ocuparon los espacios comunes deliberadamente cuando yo los necesitaba. Quise preparar la cena. Jane estaba despatarrada sobre la mesa de la cocina, con papeles por todas partes. Quise ver las noticias de la tarde. Cory tomó el televisor de la sala para jugar videojuegos violentos con el volumen alto. Jane cocinaba comidas elaboradas. Pasta con ingredientes caros, pollo asado, postres caseros, y dejaba la cocina destruida. Ollas en la estufa, sartenes en el mostrador, harina esparcida por cada superficie. Cocinaba, comía, se iba y pasaba junto a mí sin reconocimiento mientras yo miraba el desastre. Cory ponía música tarde en la noche, bajos tan fuertes que vibraban a través de las paredes. Cuando golpeaba la puerta para pedirle que bajara el volumen, lo hacía durante 10 minutos, luego lo subía otra vez. Pero no se iban. No reconocían la fecha límite. No mencionaban buscar apartamentos, ni firmar contratos, ni comprar la propiedad. Estaban llamando mi farol, esperando que yo me rindiera, que dijera que no hablaba en serio, que les rogara quedarse y que todo volviera a ser como antes. Cuando llegó la fecha límite, exactamente 30 días, desperté y encontré la puerta de Jane aún cerrada, el auto de Cory todavía en la entrada. La casa estaba silenciosa, desafiante en su quietud. Me senté en la mesa de la cocina con mi café y tomé el teléfono, busqué el número de la oficina de Stevens. El teléfono sonó 2 veces antes de que la recepcionista respondiera. Profesional, eficiente. Oficina de Michael Stevens. Habla Emil Porter. Necesito hablar con el señor Stevens para presentar el desalojo. Un momento, por favor. La música de espera era clásica, calmada. Miré hacia el pasillo, hacia sus puertas cerradas. Ellos pensaban que habían ganado al esperar. Creían que yo elegiría la paz sobre el principio, la comodidad sobre la consecuencia. Estaban a punto de aprender lo contrario. Stevens confirmó los siguientes pasos durante esa llamada. La fecha límite había pasado. Era momento de aplicar medidas. No un desalojo ilegal, sino presión estratégica. Presión legal. La clase de presión que obliga a los adultos a comportarse como adultos. A la mañana siguiente, me senté frente a mi laptop en la cocina, con la luz temprana filtrándose por la ventana. Ingresé a la cuenta del proveedor de Internet. Mi nombre, mi tarjeta de crédito, mi contrato. Navegué hasta la sección de administración del servicio y presioné suspender servicio. La pantalla de confirmación preguntó si estaba seguro. Hice clic en sí. El wifi de la casa murió. En menos de 15 minutos, Cory salió del dormitorio, teléfono en mano, la frustración evidente en cada movimiento. Tecleó la pantalla, caminó por distintas habitaciones buscando señal. El Internet no funciona. Sorbo mi café. No levanté la vista de mi periódico. No, está desconectado. Ese era mi contrato de servicio. Lo cancelé. Él me miró fijamente. No puedes hacer eso. Necesitamos Internet para trabajar. Pueden instalar su propio servicio. Los proveedores están disponibles para cualquiera. Normalmente tardan de 3 a 5 días hábiles en instalarlo. Su rostro enrojeció, abrió la boca y la cerró. Quería discutir,
pero no encontraba cómo. Volví a mi periódico. Él regresó furioso al dormitorio. Primer punto de presión aplicado. Al mediodía hice otros cambios. Instalé un candado de combinación en el refrigerador. No en todo el aparato, solo en los estantes que contenían mis alimentos, los huevos que yo compraba, el queso, las verduras, las sobras de mis comidas. Guardé mis productos de la despensa, pasta, arroz, latas, café, en cajas y las llevé a mi armario. Jane descubrió esto cuando buscaba ingredientes para el almuerzo. Encontró el candado, intentó abrirlo sin éxito. Me encontró en la sala leyendo. ¿Cerraste la comida con llave? ¿Hablas en serio? No levanté la vista del libro. Cerré mi comida. Son adultos con ingresos. Compren sus propios víveres. Su voz subió, afilada de incredulidad. Esto es crueldad. Esto es abuso. Finalmente la miré. Esto es autoservicio. No soy su cocinero ni su proveedor. Tienen trabajos. Pueden alimentarse ustedes mismos. Abrió la boca para responder, pero yo ya había vuelto a mi libro. Después de un momento, se marchó enfurecida. Esa noche observé los platos sucios que dejaron. Sus platos, sus vasos, sus utensilios regados por el mostrador. No los toqué, no los limpié, no permití que mi conducta los habilitara. Al finalizar la primera semana, conduje hacia el Palacio de Justicia del Condado de Multnomah, en el centro. El edificio imponía respeto. Escaleras de piedra, columnas, el peso de la ley hecho arquitectura. Control de seguridad, detector de metales, mis llaves y mi teléfono en una bandeja de plástico. Encontré la oficina correspondiente en el segundo piso. La ventanilla de la secretaria, formularios en portapapeles. Llené la documentación de desalojo. Fed, lo llamaban. Forcible entry and detaine. El lenguaje era formal, impersonal, exactamente lo que la situación requería. La secretaria procesó mi tarifa de presentación, 121. Estampó los documentos con habilidad practicada y me entregó un número de caso, explicándome la línea de tiempo. La corte programaría una audiencia dentro de 3 a 4 semanas. Jane y Cory recibirían la notificación oficial. Un notificador judicial la entregaría en persona. Tomé el recibo, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi billetera. Ahora era un registro público, un caso judicial. Número de caso 25 CB Monu 847. Real, innegable. Cuando regresé a casa, Cory estaba en la cocina desplazándose en su teléfono, comiendo comida para llevar de un recipiente de restaurante. No mencioné la presentación del caso. Que lo descubrieran cuando el servidor tocara la puerta. A la mañana siguiente, encontré mi taza favorita hecha añicos en el piso de la cocina. Fragmentos de cerámica esparcidos sobre el azulejo. La taza había sido un regalo de mi difunta esposa, con 20 años de antigüedad. El diseño estaba desvanecido por tantas lavadas, pero era irreemplazable. Cory estaba cerca, teléfono en mano, fingiendo escribir. Oh, perdón, accidente. Su tono no era apologético. Era satisfecho, triunfante. Mi pecho se tensó. Esa taza era la que había usado cada mañana durante 2 décadas. Pero no reaccioné emocionalmente. No le di la satisfacción. Tomé mi teléfono, fotografié los fragmentos desde varios ángulos. Luego abrí la aplicación Ring, revisé las grabaciones. Allí estaba, con marca de tiempo de hacía 10 minutos. Cory caminando hacia el mostrador, mirando la taza, empujándola deliberadamente con la mano. No fue un accidente. Fue puro desprecio. Guardé el clip, lo miré. Tengo vídeo de ti rompiendo deliberadamente mi propiedad. Voy a añadir esto a la presentación judicial como evidencia de comportamiento destructivo. Su arrogancia se evaporó. No había pensado en las cámaras. A finales de esa semana, mi teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre de Linda, la hermana de mi difunta esposa, la tía de Jane.
la mujer que había ayudado a criarla después de la muerte de su madre. Su voz era cuidadosa, medida. Emil, Jane me llamó. Está muy alterada. Dice que estás intentando dejarlo sin hogar. Había anticipado este movimiento. Jane reclutando familia, usando la simpatía como arma. Entiendo que esté alterada. ¿Quieres escuchar mi versión? Quiero ir mañana, ver la situación con mis propios ojos. Mañana por la tarde está bien. Estaré aquí. Al día siguiente, Linda llegó puntualmente a las 2. Abrazó a Jane, escuchó su explicación entre lágrimas. Padre cruel, desalojo repentino, sin lugar a dónde ir, sin aviso. Jane actuó bien, lágrimas fluyendo, voz quebrándose en momentos estratégicos. ¿Puedo hablar con Emil en privado? Preguntó Linda. En la cocina, con la puerta cerrada, le mostré mi teléfono, los vídeos, Jane ordenándome, llamándome personal de servicio. Cory ignorándome completamente, el patrón de explotación documentado durante semanas. Luego le mostré los cálculos financieros, 87.560 en 24 meses. El aviso formal con 3 opciones razonables. Su negativa a elegir cualquiera de ellas. El rostro de Linda cambió mientras miraba. La simpatía se desplazó, redirigida. Después de que se fue, Jane esperó en la sala, expectante, confiada en que su tía tomaría su lado, que la convencería de detener todo este nonsense legal. Linda la abrazó de nuevo, sostuvo sus hombros. Cariño, tu padre ha sido más que justo. Has tenido 2 años de vivienda gratuita en una casa que vale $500,000. Necesitas encontrar tu propio lugar. El rostro de Jane se derrumbó, pero no de tristeza, sino de furia ante la traición. Su última aliada familiar acababa de cambiar de bando. Linda se fue. Jane quedó de pie en la entrada, mirando cómo el auto desaparecía. Yo observaba desde la ventana de la cocina. Cuando Jane volvió hacia la casa, su rostro ya no mostraba lágrimas, solo cálculo frío. Caminó junto a mí sin hablar. Al fondo del pasillo, su puerta se cerró con una suavidad deliberada, más amenazante que un portazo. Tomé el recibo del tribunal que estaba en el mostrador. Número de caso 25 CB 847. La notificación de audiencia llegaría en cuestión de días. La maquinaria legal estaba en marcha, indiferente a las emociones, obediente solo al procedimiento. Me acerqué al calendario de la pared, no marqué nada. El sistema seguiría su propio cronograma. La fecha de la audiencia finalmente llegó un martes por la mañana, cuando la primavera comenzaba a convertirse en verano. Conduje hacia el centro por calles familiares, estacioné en el mismo garaje que había usado cuando conocí a Stevens la primera vez. Los escalones del tribunal parecían más empinados de lo que recordaba. O quizá el peso de lo que venía hacía que lo parecieran. Stevens me recibió en el vestíbulo. Un apretón de manos breve. Llevaba una corbata diferente a la última vez. Azul marino con delgadas rayas plateadas, armadura profesional. ¿Tienes todo? Palmeé la carpeta bajo mi brazo. Estados de cuenta, vídeos, el aviso notariado, fotografías del daño deliberado de Cory. 2 años de explotación reducidos a pestañas organizadas. El elevador nos llevó al 3er piso. El pasillo afuera de la sala tenía bancas de madera, otras personas esperando sus casos, conversaciones en voz baja, el olor institucional de los edificios viejos, cera de piso, aire reciclado y la ansiedad acumulada de miles de disputas. Nos sentamos. Stevens repasó puntos clave en voz baja, un murmullo que solo yo podía oír. Al fondo del pasillo, una puerta se abrió. Jane y Cory aparecieron. Sin abogado. Sus rostros tensos, estresados. Jane llevaba un vestido conservador, probablemente elegido para verse vulnerable. Cory incluso se había afeitado, usaba pantalón de vestir y camisa con botones, disfraces para su función. El alguacil anunció nuestro número de caso. Stevens se puso de pie primero. Lo seguí por la puerta de la sala. La sala era más pequeña de lo que esperaba.
Nada que ver con los dramas televisivos. Sin jurado, sin público, solo paneles de madera. El estrado elevado al frente. Una taquígrafa en su estación, con su teclado silencioso. Luces fluorescentes que volvían todo un poco deslavado. Tomé asiento en la mesa del demandante. Steven se acomodó a mi lado, abriendo el maletín con eficiencia practicada. Al otro lado, Jane y Cory se sentaron en la mesa del demandado, la silla vacía a su lado destacando su falta de representación legal. De pie. La jueza entró. Una mujer de unos 50 años, lentes colgando de una cadena, expresión neutral y profesional. Se acomodó, revisó brevemente el expediente frente a ella. Esto es una acción de entrada forzosa y de tentación. Porter versus Porter, Hunter y Hunter. Alzó la mirada. Señor Porter, usted está representado por abogado. Demandados, están compareciendo. Jane asintió. Su confianza del pasillo ya comenzaba a resquebrajarse. La jueza señaló a Jane. Señora Hunter, puede exponer su posición. Jane se puso de pie. Su voz tembló en la medida exacta. Vulnerabilidad practicada. Su señoría, este es mi padre. Hemos estado viviendo en su casa durante 2 años porque necesitábamos ayuda después de un periodo difícil. Ahora intenta echarnos. A su propia familia a la calle, sin a dónde ir. Su voz se quebró de manera convincente. A su lado, Cory añadió su parte, no estamos causando problemas. Solo intentamos sobrevivir. La familia debe ayudar a la familia. La jueza escuchó sin reacción visible. Tomó notas con un bolígrafo que hacía pequeños rasguños sobre el papel. Yo observé a Jane interpretar la misma manipulación que me había usado durante 24 meses. Pero los tribunales no funcionan con emoción. Funcionan con evidencia. Consejero. La jueza se volvió hacia Stevens. Él se levantó, tranquilo y metódico. Cuando habló, su voz transmitió autoridad profesional sin arrogancia. Su señoría, los demandados alegan dificultades familiares. Pero la evidencia muestra otra historia. No existe contrato de renta entre las partes. No se ha hecho ningún pago de ningún tipo. Deslizó mis estados de cuenta hacia la secretaria, quien los pasó a la jueza. El señor Porter proporcionó un aviso formal por escrito con 3 alternativas razonables: contrato de arrendamiento a valor de mercado reducido, opción de compra de copropiedad o salida voluntaria. El aviso fue debidamente entregado y notariado. Introdujo el aviso como evidencia. La jueza lo examinó, el sello notarial visible incluso desde mi asiento. El aviso fue ignorado. Los demandados se negaron a desocupar, se negaron a pagar renta, se negaron a negociar de buena fe. Luego los vídeos. Stevens había seleccionado 3 clips, cargados en una memoria USB que la taquígrafa insertó en el sistema de exhibición. La pantalla en la pared se encendió. Primer clip, Jane llamando desde arriba, su voz afilada. Papá, necesito desayuno. Haz ese omelette con champiñones. La cámara me mostraba subiendo las escaleras, exhausto. Segundo clip, Jane gesticulando en la sala, teléfono en la oreja, hablando con alguien. Sí, mi casa es perfecta para eso. Mucho espacio. Mi casa. Ella la llamaba su casa. Tercer clip, yo sirviendo la cena. Cory despatarrado en el sofá, sin reconocerme, sin decir gracias, solo tomando el plato y volviendo a su teléfono. La jueza observó. Su expresión cambió sutilmente, no de forma dramática, pero cambió. Vio lo que yo había vivido. Stevens continuó. El metraje del timbre ring. Cory acercándose al mostrador, mirando la taza de mi difunta esposa, empujándola deliberadamente al piso, la cerámica haciéndose añicos, su expresión satisfecha mientras se alejaba. Los demandados han dañado propiedad del señor Porter y han creado un ambiente hostil. Stevens presentó el cálculo financiero. En 24 meses, el señor Porter ha proporcionado vivienda, servicios y comida gratuitos que totalizan 87.560.
Los demandados no han contribuido en nada y rechazaron opciones razonables para regularizar su estancia. La jueza se quitó los lentes, miró directamente a Jane y Cory. El tribunal encuentra un claro establecimiento de residencia sin acuerdo legal, ausencia total de pagos de renta o contribución a los gastos del hogar y negativa voluntaria a desocupar tras un aviso adecuado. Su voz era firme, autoritaria. El señor Porter ha demostrado una paciencia extraordinaria y una consideración más que razonable. Me miró brevemente, con algo parecido a reconocimiento en los ojos. Luego volvió a Jane y Cory. Los demandados deberán desocupar la propiedad a más tardar el 30 de junio o el alguacil ejecutará una orden de restitución y los retirará a ustedes y sus pertenencias por la fuerza. Esta audiencia queda concluida. El mazo cayó. El sonido fue final. Absoluto. El rostro de Jane se desmoronó. Abrió la boca para hablar, pero la jueza ya estaba recogiendo documentos, ya avanzando hacia el siguiente caso. Cory quedó inmóvil, la realidad asentándose sobre él. Stevens reunió sus documentos con eficiencia. «Victoria limpia», murmuró. Salimos por la puerta lateral. En el pasillo, Jane estaba apoyada contra la pared, llorando. Lágrimas reales esta vez, no lágrimas interpretadas. Cory estaba a su lado, con el rostro vacío de shock. Pasé junto a ellos hacia el elevador. No me detuve, no presumí, solo caminé. El sistema legal había hablado. Lo demás era ejecución. Esa noche, cuando regresé a casa, la casa se sentía distinta. Aún ocupada, pero legalmente mía de nuevo. Las palabras de la jueza habían cambiado algo fundamental en el aire. Jane salió de su habitación para la cena, silenciosa, los ojos rojos de tanto llorar. Yo preparé mi comida. Pasta simple, solo para uno. Ella se quedó en la entrada de la cocina observándome. El silencio entre nosotros se alargó como una presencia física. Hablé de manera casual, sin mirarla. La semana pasada me reuní con mi abogado de patrimonio para actualizar mi testamento. La cabeza de Jane se levantó de golpe. Después de pensarlo mucho, he decidido que la casa irá a la fundación del refugio para personas sin hogar cuando muera. Hacen un buen trabajo. Gente que realmente necesita ayuda. Jane palideció. ¿Qué? La miré entonces. Sabes, después de que me llamaste personal de servicio, me di cuenta de que el dinero es mejor dárselo a quienes lo necesitan de verdad, no a quienes lo exigen por derecho. Su voz salió apenas como un susurro. Me estás dejando fuera por completo. Me encogí de hombros y volví a revolver mi pasta. Se lo doy a personas que lo apreciarán. Dejaste claro que solo querías el activo, no una relación. Vi en su rostro como el cálculo interno se derrumbaba. Había soportado todo esto, el aviso, la corte, la humillación, en parte contando con la herencia. La casa terminaría siendo suya. Podía esperar. Ahora incluso eso había desaparecido. El plazo se acercaba como el clima, inevitable, visible desde la distancia, cada día más cerca. Quedaban 5 días antes de la llegada programada del alguacil. Desde la sentencia, la casa había existido en un limbo. Jane y Cory se movían entre la negación y la búsqueda frenética de apartamentos, haciendo llamadas, revisando listados, sin encontrar nada que pudieran pagar en su línea de tiempo súbitamente comprimida. Observé su pánico con desapego. Había preparado una última opción. El efectivo por llaves que Stevens mencionó meses atrás en su oficina. No generosidad, pragmatismo. 8.000 para acabar esto limpiamente era más barato que un desalojo ejecutado por alguaciles. Evitaba daños potenciales a la propiedad durante la expulsión. Evitaba el espectáculo de sus pertenencias en mi césped para que los vecinos lo vieran. El sobre estaba sobre la mesa de centro. Dentro, un cheque y un acuerdo de exención de una página. Los llamé a la sala. Se sentaron en el sofá, cautelosos. Los ojos de Jane fueron de inmediato hacia el sobre. Manteniendo el tono profesional, dije, tengo una oferta final.
8.000 para que desocupen pacíficamente antes del plazo. Ustedes dejan la casa limpia, sin daños, y firman este documento renunciando a futuras reclamaciones contra mí o la propiedad. Deslicé el sobre la mesa. Cory lo abrió. Sus ojos recorrieron el cheque, el lenguaje legal. Jane miró el número escrito con mi letra cuidadosa, 8.000. Su voz se elevó, incrédula. Esta casa vale $500,000. ¿Nos ofreces 8.000? Asentí. La casa es mía. 8.000 cubren el primer mes de renta y el depósito en un nuevo lugar. Es asistencia, no compensación. Cory recuperó algo de compostura e intentó negociar. Hazlo 20.000 y nos iremos mañana. Corte limpio. Sin problemas. 8.000. Esa es la oferta. La voz de Jane se afiló. ¿Tienes todo este dinero, toda esta propiedad, y solo nos das 8.000? Somos tu familia. La familia no se llama personal de servicio. La familia no explota a alguien durante 2 años sin contribuir en nada. 8.000 es más que generoso considerando que me deben más de 87.000. No es negociable. La mandíbula de Cory se tensó. Intercambió una mirada con Jane. Ella calculaba. Lo vi en el movimiento de sus ojos, en la ligera tensión junto a su boca. Querían más. Siempre querían más. Pero el tiempo y las opciones se estaban agotando. Jane jugó su última carta. Su voz se endureció. La actuación de víctima abandonada. Bien. Rehúsa ayudar a tu propia hija. Me aseguraré de que todos lo sepan. Redes sociales, los vecinos, todos sabrán qué clase de padre eres. Abandonando a tu familia, eligiendo dinero sobre la sangre. Ya había amenazado antes con eso, pero ahora la desesperación se filtraba a través de la amenaza, haciéndola menos efectiva, más hueca. Tomé mi teléfono, abrí la carpeta de vídeos, giré la pantalla hacia ellos. 63 vídeos ahora. Ustedes ordenándome. Llamándome sirviente. Tratándome como propiedad. Publica lo que quieras. Yo publicaré estos. ¿Con quién crees que la gente simpatizará? ¿Con el padre mayor explotado en su propia casa o con la hija adulta que vivió gratis durante 2 años? Los vídeos se reprodujeron en secuencia en la pequeña pantalla, sus voces, sus rostros, sus exigencias arrogantes preservados con claridad digital. Jane observó la pantalla, su último arma neutralizada. Cory miró el cheque, luego a Jane, calculando probabilidades. Él era el pragmático. 8.000 era mejor que 0, mejor que la llegada del alguacil. Mejor que la humillación pública, que empezar desde nada. Pero el orgullo de Jane sangraba. Quédate con tu dinero, dijo poniéndose de pie de golpe. No necesitamos tu caridad. Caminó hacia su habitación. Cory dudó un momento, mirando el cheque en la mesa, luego la siguió. No los llamé. No traté de convencerlos. Guardé el sobre en el cajón de mi escritorio. Habían elegido orgullo sobre pragmatismo. El alguacil ejecutaría la orden exactamente como estaba programado. Le envié un mensaje a Stevens. Rechazaron la oferta. Procede con la ejecución del auto. Su respuesta llegó en minutos. Confirmado. Alguacil programado para el 30. 9 de la mañana. Los días restantes avanzaron con un silencio frío. La casa contuvo la respiración. Noté actividad creciente, cajas en el pasillo, puertas de armario abiertas, cajones vaciados. Jane y Cory estaban empacando, pero lentamente, como si moverse en cámara lenta pudiera retrasar lo inevitable. La noche antes de la llegada del alguacil, me quedé en la cama escuchando movimiento abajo. Pasos. Sonidos de empaques apresurados, de repente acelerados. Cajones abriéndose y cerrándose. Voces, la de Jane, urgente y ahogada, la de Cory, en susurros tensos. Una puerta se cerró de golpe, luego silencio, luego más pasos. Me levanté y fui a la ventana de mi habitación. Su auto estaba en la entrada, la cajuela abierta, cajas y bolsas apretujadas en el asiento trasero.
Mientras miraba, Cory salió de la casa cargando más cosas: una lámpara, una bolsa de basura llena de lo que parecían ser ropas. Más viajes siguieron. Jane apareció con perchas llenas de vestidos. Cory con un monitor y la torre de la computadora. Se movían con eficiencia frenética, cargando todo lo que cupiera. Cerca de la medianoche, los sonidos finalmente cesaron. Esperé, escuchando. La casa había quedado quieta. Me levanté de nuevo, revisé. La puerta de su habitación estaba abierta. Miré dentro. El cuarto estaba vacío. La cama sin sábanas, el closet abierto y desnudo, los cajones sacados y abandonados. Habían tomado lo esencial: ropa, electrónicos, objetos personales. Dejado atrás los muebles, algunas cajas aún llenas, el detrito de su ocupación de 2 años. Se habían ido en la oscuridad, evitando la mañana, evitando la vergüenza de que los alguaciles ejecutaran la orden, evitando a los vecinos, evitando la naturaleza pública de las consecuencias legales. La casa era mía de nuevo, por fin, completamente. Volví a la cama, pero no dormí enseguida. Me quedé allí en silencio, la paz desconocida de una casa vacía. Sin tensión en el aire, sin presencia hostil al final del pasillo, solo espacio. Mi espacio. Cuando llegó el amanecer, me levanté e hice café. Solo una taza. Me quedé de pie en la cocina mirando la luz filtrarse por la ventana. El calendario en la pared mostraba el 30 de junio marcado en rojo. Hoy, el día en que habría llegado el alguacil. Escuché un vehículo afuera, miré por la ventana. Su auto regresaba. Jane bajó, se movió rápido hacia la casa sin levantar la vista. Volvían por otra carga. La partida estaba ocurriendo por etapas, desordenada e incompleta. Bajé a preparar el desayuno. A mis espaldas escuché la puerta principal abrirse. Pasos en el pasillo. Jane había vuelto a entrar. Estábamos juntos en la casa. Este momento suspendido entre ocupación y salida. Ella en el pasillo recogiendo lo último de sus pertenencias. Yo en la cocina haciendo huevos para uno. Ninguno habló. El silencio contenía todo. 2 años de resentimientos acumulados, la disolución de la pretensión familiar, la economía cruda de la propiedad y la ley. Ella se iría. Yo me quedaría. Casi había terminado. La mañana en que estaba programada la llegada del alguacil, yacía despierto en mi cama, escuchando movimiento abajo. No había dormido bien. Demasiado ruido durante la noche. Demasiada conciencia de que este era el día final, el cierre de meses de presión calculada y maniobras legales. Con el amanecer, una luz pálida se filtró por mi ventana. Los sonidos continuaron: pasos, cajas arrastrándose, puertas del coche abriéndose y cerrándose. Todavía estaban cargando. El alguacil llegaría en unas horas, pero parecía que se marcharían antes de que sucediera. Me incorporé, pensé en bajar a hacer café, decidí esperar a que terminaran de irse. Entonces escuché algo distinto. Un grito agudo, un golpe fuerte y luego un silencio terrible. Bajé corriendo antes de pensarlo. Puro instinto, pura adrenalina. La escena se registró en fragmentos. Jane en el suelo, al pie de la escalera. Cajas esparcidas a su alrededor. Una esquina abollada donde había golpeado la pared. Ella estaba de lado, la pierna torcida en un ángulo incorrecto, sangre corriendo de un corte en la frente donde había golpeado el borde del último escalón. Sus ojos estaban abiertos, pero desenfocados, intentando orientarse. Cory estaba inmóvil arriba de las escaleras, con una caja aún en las manos, el rostro blanco como papel. Me arrodillé junto a Jane. Toda la ira, la estrategia fría, los meses de presión calculada, la documentación, los trámites legales, la guerra económica, todo desapareció. Se evaporó. Era mi hija. La niña a la que enseñé a montar en bicicleta. La que se dormía sobre mi hombro en los viajes largos cuando era pequeña. A quien había amado durante 36 años. Llama al 911 ahora. Mi voz atravesó el shock de Cory.
Forcejeó con el teléfono, casi lo dejó caer. Evalué a Jane. Primeros auxilios básicos que mi difunta esposa insistió en que aprendiera décadas atrás, cuando aún vivía, cuando era enfermera y estaba decidida a que yo supiera ayudar en emergencias. Jane respiraba. Estaba consciente, aunque confundida. La herida de la frente sangraba mucho, pero las heridas en la cabeza siempre lo hacen. Su tobillo ya estaba hinchado, visible incluso a través del calcetín. Jane, quédate quieta. No muevas la cabeza. Intentó hablar. Las palabras salieron arrastradas, desconectadas. Posible conmoción. Tomé una toalla limpia de la cocina y apliqué presión suave sobre la herida. Mis manos estaban firmes a pesar del miedo que me atravesaba, a pesar de los terribles y sí, inundando mi mente. La voz temblorosa de Cory al fondo. Necesitamos una ambulancia. Mi esposa se cayó por las escaleras. Se golpeó la cabeza. Hay sangre. Dio la dirección, sus palabras atropellándose unas a otras. El tiempo se volvió eterno. Los minutos se estiraron de manera imposible. Yo seguí hablando con Jane, manteniéndola alerta, manteniéndola presente. Quédate conmigo. Mírame a los ojos. ¿Cómo te llamas? Dime qué día es. Respondía, a veces bien, a veces confundida. Jueves. No, miércoles. ¿Su nombre? Mi nombre. Sí, sabía dónde estaba. Cory bajó al fin, rondando sin saber qué hacer, sus manos abriéndose y cerrándose inútilmente. Luego las sirenas. Deteniéndose afuera. Abrí la puerta antes de que tocaran. 2 paramédicos entraron con su equipo, profesionales y veloces. Me hice a un lado. Los observé trabajar. Evaluaron rápido. Probable esguince de tobillo. Laceración en la frente que requeriría puntos. Posible conmoción leve. Traslado necesario para evaluación e imágenes que descartaran fracturas o un trauma más serio. Le estabilizaron el cuello por precaución, la cargaron en la camilla con destreza práctica. Los ojos de Jane me encontraron mientras la levantaban. Se veía aterrada y pequeña. Nada que ver con la mujer que me llamó el personal de servicio meses atrás. Nada que ver con la hija arrogante que exigía desayuno antes del amanecer. Papá. Su voz era la voz de una niña. Voy detrás de ti, le dije. Conduje mi propio coche, siguiendo la ambulancia por las calles de la ciudad. Se pasaban los semáforos en rojo. Yo los seguía. El hospital apareció, Legacy Emanuel Medical Center, grande y moderno. La entrada de emergencias ya estaba llena a pesar de la hora temprana. Estacioné en el área de visitantes, entré apresurado. La sala de espera, sillas de plástico, revistas viejas, el olor a antiséptico y ansiedad flotando en el aire reciclado. Cory llegó poco después, tras asegurar la casa. Nos sentamos sin hablar, 2 hombres que habían sido adversarios, ahora unidos por la preocupación. Una enfermera finalmente nos llamó. Jane estaba en una sala de evaluación, despierta, siendo examinada. El doctor era joven, eficiente, explicando con claridad. Esguince de tobillo, confirmado. Conmoción leve, también confirmada. 5 puntos para la laceración de la frente. Debían mantenerla en observación varias horas. Protocolo estándar para lesiones en la cabeza. Había tenido suerte. Sin fracturas. Sin trauma severo. La factura sería considerable. La ambulancia sola superaría los $1000, pero eso no importaba. Me dejaron verla. Jane estaba en la cama del hospital, con una venda blanca destacando en su frente, el tobillo vendado y elevado, un suero en el brazo administrándole líquidos. Cuando entré, me miró y las lágrimas comenzaron a caer. No lágrimas de enojo ni manipuladoras. Otro tipo de lágrimas. Vergüenza. Reconocimiento. Comprensión. Papá, yo. Su voz se quebró. Me senté a su lado, tomé su mano sin pensarlo, sin estrategia. Era mi hija. Estaba herida.
Eso era lo único que importaba ahora. Todo lo demás, el desalojo, la corte, los 2 años de explotación, se volvió ruido de fondo. Apretó mi mano como si se estuviera ahogando. Lo siento tanto. Las palabras caían entre sollozos. Te traté horrible. Fui terrible. Fui tan terrible contigo. Mi garganta se cerró. Apreté su mano. Cory estaba en la puerta y, por primera vez en 2 años, se veía humano. Asustado. Avergonzado. Presente. Las lágrimas de Jane disminuyeron. Cory dio unos pasos dentro de la habitación en lugar de quedarse en el umbral. El goteo del suero marcaba los segundos con pequeños clics. Sonidos de hospital se filtraban por la puerta, voces lejanas, pitidos de monitores, pasos que iban y venían. La voz de Jane llegó más suave, cansada por el llanto, la medicación y el miedo. ¿Cuándo puedo ir a casa? Me di cuenta de que ya no tenían un hogar claro. Ese mismo día serían desalojados. Sus cosas estaban a medias en el coche. No tenían a dónde ir. Miré a mi hija, vendada, vulnerable, finalmente arrepentida de verdad, y sentí que algo fundamental cambiaba dentro de mí. La estrategia había terminado. La guerra estaba terminada. Lo que viniera después sería distinto. Por la tarde, el doctor autorizó el alta de Jane. Después de varias horas de observación, sus signos vitales se mantuvieron estables. Su confusión había desaparecido. Los síntomas de la conmoción eran lo suficientemente leves como para manejo en casa. La enfermera de alta proporcionó las instrucciones: reposo, hielo para el tobillo, vigilar si aparecían dolor de cabeza o náuseas, y una cita de seguimiento en 1 semana. Llevó a Jane en silla de ruedas hasta la salida. Política del hospital. Aunque Jane podía cojear con ayuda. Llevé mi coche hasta el área de recogida. Cory cargó las pocas pertenencias de Jane. Su bolso, la ropa que había estado usando, ahora en una bolsa de plástico. Mientras ayudaba a Jane a acomodarse en el asiento del pasajero, cuidando su tobillo, Cory hizo la pregunta que había estado rondando en silencio entre nosotros. ¿A dónde deberíamos ir? Su búsqueda de apartamento no había dado resultados. Sus pertenencias seguían en mi casa. El alguacil nunca había llegado. Había llamado para cancelar la ejecución del desalojo esa misma mañana desde la sala de espera del hospital. No respondí de inmediato, concentrado en acomodar a Jane, ajustando su cinturón para que no presionara la venda. A la casa. Van a volver a la casa. El trayecto fue silencioso. Jane dormitaba contra la ventana, la medicación calmando su dolor. Conduje por calles conocidas, regresé al vecindario y entré en mi entrada. La casa se veía igual. Cajas visibles a través de las ventanas, evidencia de una mudanza interrumpida, congelada a mitad de la partida. Ayudé a Jane a entrar, Cory la sostuvo del otro lado. La acomodamos en el sofá de la sala, almohadas bajo su tobillo, una manta sobre su regazo. Le traje hielo envuelto en una toalla para la hinchazón. Cuando Jane ya estaba instalada, Cory comenzó a hablar, probablemente para preguntar sobre la logística, sobre cuánto duraría este arreglo, pero levanté la mano. 2 semanas, sin costo, mientras Jane se recupera. Después hablaremos de lo que viene. La expresión de Cory mostró alivio y, al mismo tiempo, incertidumbre. Jane, medio dormida, murmuró algo que pudo haber sido un gracias. En los días siguientes, la casa adoptó ritmos nuevos, extraños, más silenciosos, más respetuosos. Jane, confinada al sofá por sus lesiones, tuvo tiempo para pensar. Noté que me observaba de otra manera, no calculando qué podía obtener, no con derecho a mis servicios, sino con una atención distinta. La tercera tarde, le llevé té. Estaba sentada, la venda cambiada por una más pequeña, el tobillo menos hinchado. «Papá, siéntate conmigo». Me acomodé en el sillón. La voz de Jane era suave, cuidadosa. Después de que mamá murió, sentí que el mundo me debía algo. Como si mereciera una compensación por la pérdida.
Y tú estabas ahí, y eras tan amable, y yo simplemente me aproveché. Te convertí en el blanco de todo lo que me enfurecía. Cory se unió a nosotros. Se sentó en el suelo cerca del sofá, una posición inconscientemente humilde. Nada que ver con su antigua manera de apoderarse de mis muebles. Me acomodé, admitió. Todo era fácil, gratis. Dejé de intentarlo, dejé de ser un adulto de verdad. Dejé que eso me volviera peor. Escuché sin interrumpir. Esto era lo que yo quería. No solo que se fueran, sino que entendieran lo que habían hecho. Jane continuó, la voz gruesa de emoción. No fuiste cruel, papá. Me mostraste lo que te estaba haciendo aquella mañana temprano, cuando me hiciste prepararte el desayuno. Por fin sentí lo que tú sentiste cada día durante 2 años. Ser impotente, ser usada. Su voz se quebró. Me avergüenzo. Me avergüenzo tanto de en lo que me convertí. Mi respuesta fue medida, no amarga. Te quiero, Jane. Te he querido desde el momento en que naciste. Pero amar no significa aceptar ser explotado. Amar no significa permitir que alguien te trate como una cosa. Hice una pausa, escogiendo las palabras con precisión. Me llamaste el personal de servicio en mi propia casa. Tomaste mi amabilidad y la convertiste en servidumbre. Tenía que mostrártelo, no para herirte, sino porque no habrías entendido de ninguna otra manera. Jane asintió, lágrimas resbalando por sus mejillas otra vez. No disfruté nada de esto, continué. El proceso legal, las tácticas de presión, nada de eso me dio satisfacción. Pero necesitaba recuperar mi dignidad. Y ustedes necesitaban aprender que familia no significa acceso ilimitado a los recursos y la paciencia de alguien. A mediados de julio, cuando Jane ya podía caminar sin ayuda, estaban listos para irse. Les ayudé a encontrar un apartamento, modesto, en Gresham, accesible con sus ingresos combinados. 1.650 al mes, podían asumirlo solos. El día de la mudanza, ayudé a cargar cajas a pesar de las protestas de Cory diciendo que él podía hacerlo. La atmósfera era distinta. Sin hostilidad. Sin resentimiento. Algo que se parecía al respeto. Cuando estuvieron instalados, surgió una nueva dinámica. Jane llamaba cada semana, preguntaba si podía visitarme. A veces cenábamos juntos, de manera casual, cómoda. Yo cocinaba, pero ahora ellos ayudaban. Ahora daban las gracias. Ahora traían vino, postre o flores. Al final del verano, Jane vino a tomar café una mañana de finales de agosto. Nos sentamos en mi mesa de cocina, la misma donde antes se quedaba mirando el teléfono mientras yo le servía el desayuno sin recibir reconocimiento alguno. Ahora entiendo por qué mamá te quería tanto, dijo. Eres amable, pero no eres débil. ¿Sabes la diferencia? Sonreí. La primera sonrisa genuina en meses. Algo cálido y real que no había estado disponible para mí durante la Guerra Fría, durante la estrategia, la documentación y las maniobras legales. Solo protegí mi dignidad, respondí. Todos deberían hacerlo. Jane sonrió también, extendió la mano y apretó la mía. Afuera, por la ventana de la cocina, la luz de la mañana se filtraba entre los árboles del jardín. 2 tazas de café entre nosotros. La casa estaba en paz. La relación se había reconstruido sobre bases sanas. Había ganado todo lo que importaba. No solo la victoria legal, sino la personal. Mi hija entendió. Mi hogar era mío. Mi dignidad intacta. Y el amor, que nunca había muerto del todo, había encontrado el camino de regreso a través de límites, consecuencias y el trabajo difícil del cambio verdadero. Si te ha gustado esta historia, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.